¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio entre tus pensamientos? Habrás notado que hay algo allí que no pertenece al ruido del mundo. No es una idea ni una emoción. Es una presencia que observa desde el fondo, paciente, inmóvil, como si supiera que todo lo demás pasa y solo ella permanece. A eso los antiguos le llamaron el alma, y decían que quien la escucha aunque sea una vez ya no puede volver a dormirse del todo, porque una vez que el alma habla, aunque sea en un susurro, la vida entera empieza a reorganizarse a su alrededor. No importa si entiendes o no sus palabras, su sola vibración abre una puerta, y cuando esa puerta se abre, la existencia deja de ser una línea y se vuelve un círculo, un pulso, un latido que respira contigo. En los templos de Egipto, donde la piedra guardaba la memoria del cielo, los iniciados aprendían primero a callar, antes de recibir cualquier conocimiento. Debían permanecer en silencio durante 40 días. No era un castigo, era una limpieza. Porque el ruido interno, decían, distorsiona la frecuencia del espíritu. Solo cuando la mente deja de defenderse, el alma puede hablar. Y cuando lo hace, su voz no se parece a ninguna otra. No ordena, no promete, no explica. Solo recuerda. En ese recuerdo hay algo sagrado, una sensación de haber estado allí antes, en un lugar sin tiempo donde todo ya estaba dicho. Thoth fue llamado el escriba de los dioses, pero en realidad era el testigo de ese silencio. No escribía para enseñar, sino para preservar el ritmo del cosmos en palabras humanas. Cada jeroglífico suyo era una nota de una música que nadie podía oír con los oídos, pero que todo el cuerpo podía sentir. Las tablillas que dejó no eran textos muertos, sino vibraciones en reposo, esperando el contacto de una conciencia capaz de despertar su sonido. Por eso, cuando alguien se acercaba con devoción, las letras parecían brillar desde dentro, como si la piedra misma respirara. La mente moderna lo llama mito, pero el mito no es una mentira, es un lenguaje codificado. Los antiguos no narraban para entretener, sino para transmitir lo que no podía explicarse. Cada símbolo era una puerta hacia lo invisible. Cuando decían que Thoth pesaba el corazón de los muertos, hablaban en realidad del instante en que el alma se enfrenta a sí misma, libre de máscaras. El corazón, más que un órgano, era el registro de la vibración interior. Si pesaba más que la pluma, significaba que aún estaba cargado de identidades, de deseos, de miedo. Si era liviano, el alma podía cruzar al otro lado. Hay una sabiduría escondida en ese juicio simbólico. La ligereza no es ausencia de historia, sino comprensión de ella. El alma no se libera olvidando, sino viendo con claridad. Y ver con claridad no siempre es placentero. A veces implica mirar la sombra, reconocer en el reflejo lo que negamos ser. Por eso los iniciados hablaban del fuego interior, no como castigo, sino como alquimia. El fuego que purifica no destruye, transforma. Consume lo que ya no vibra con la verdad y deja solo la esencia. Esa chispa que ninguna oscuridad puede apagar. Cuando un ser humano atraviesa ese fuego, algo en su percepción cambia para siempre. Los sentidos se afinan, no hacia afuera, sino hacia adentro. Empieza a notar que cada pensamiento tiene peso, que cada palabra deja una huella, que el mundo responde de manera casi imperceptible a su estado interno. Y entonces comprende lo que Thoth quiso decir cuando afirmó que todo es mente. No se refería a la mente racional, sino al campo de conciencia del que todo emerge.
Ese campo no está en un lugar, es el lugar. Es el tejido donde se entrelazan el sonido y la forma, la intención y la materia, el espíritu y el cuerpo. A veces ese entendimiento llega como una revelación súbita, otras veces como una lenta maduración. Pero en ambos casos el resultado es el mismo, una sensación de pertenecer a algo infinitamente vasto, un orden que no exige fe sino presencia. No hay que creer en el sol para que brille, solo hay que abrir los ojos, a sí mismo. No hay que creer en el alma, basta con escucharla. Y cuando se la escucha, el lenguaje del mundo cambia. Las coincidencias dejan de parecer casuales. Los encuentros se vuelven precisos. Los silencios se cargan de sentido. Lo que antes era azar ahora parece diálogo. Los antiguos decían que cada ser humano es un templo en movimiento. El cuerpo es la estructura visible, pero su verdadera arquitectura está hecha de frecuencias. Los huesos son columnas, la respiración es incienso, la mirada es la llama perpetua. Cuando se vive inconscientemente, el templo permanece cerrado, cubierto de polvo, pero basta un instante de presencia para que las puertas internas se abran. Y entonces, por un segundo que puede durar toda una vida, uno recuerda que siempre estuvo en el centro del santuario. Nadie puede abrir esa puerta por otro. Ningún maestro, ningún libro, ningún rito, solo el silencio que no es vacío, sino atención pura, en él. La mente deja de buscar y comienza a escuchar. Es ahí donde la enseñanza de Todd se hace viva. Porque la mente tranquila es el espejo en el que el espíritu se reconoce. No hace falta imaginar pirámides ni rituales. El verdadero templo está donde tú respiras. Cada inhalación es una entrada, cada exhalación una ofrenda. Y cuando la respiración se vuelve consciente, el cuerpo se alinea con el pulso del universo. Entonces todo se vuelve claro, no porque tengas todas las respuestas, sino porque las preguntas dejan de pesar. Comprendes que la vida no es un examen, sino una experiencia, que el alma no busca perfección, sino coherencia, que el error no es caída, sino parte del ritmo, y que cada sombra que enfrentamos es una semilla de luz esperando ser reconocida. Todd lo sabía. El universo no castiga ni premia, solo refleja. La realidad es un espejo sin juicio, y cada reflejo es una oportunidad para recordar. Cuando esta comprensión desciende hasta el corazón, nace una serenidad difícil de describir. No es euforia ni indiferencia, sino una paz silenciosa, una certeza sin palabras de que todo está en su lugar, incluso el desorden. Es la quietud que precede al movimiento, la misma que los sacerdotes buscaban antes de escribir sobre las tablas sagradas. En esa quietud, el alma comienza a hablar en su idioma original, la vibración. Ya no necesitas conceptos, sientes. Ya no necesitas señales externas, percibes. Y en esa percepción, reconoces lo eterno en lo efímero, lo divino en lo cotidiano, lo sagrado en lo simple. Quizá ese sea el verdadero mensaje que Todd intentó conservar, que la sabiduría no pertenece al pasado ni al futuro, sino al instante presente en que la conciencia se mira a sí misma. Todo conocimiento es recuerdo, todo despertar es retorno. Lo que buscamos está en lo que somos, y lo que somos está siempre esperándonos detrás del velo del pensamiento. Y cuando ese velo se disuelve, el mundo entero respira contigo, como si el universo hubiera estado aguardando exactamente este momento para reconocerse a través de ti. Entonces escucha, lo que sigue no es una continuación,
sino una expansión del mismo silencio que acaba de abrirse. Cuando el alma comienza a recordar, no lo hace de golpe, lo hace en oleadas, como si una corriente invisible empujara desde dentro, liberando capa tras capa de olvido. Es un proceso tan antiguo como la creación misma, el despertar de la conciencia que se descubre soñando. Y en ese descubrimiento, algo se reordena en lo más profundo del ser. No se trata de aprender algo nuevo, sino de desenterrar lo que siempre estuvo ahí, oculto bajo las estructuras que llamamos yo. El alma despierta lentamente, no con estruendo, sino con un temblor casi imperceptible que se filtra entre pensamientos, emociones y gestos cotidianos. Los sabios del pasado sabían que la memoria del espíritu no se almacena en la mente, sino en la vibración. Por eso, cuando una enseñanza auténtica toca al discípulo, no se limita a informar, resuena, y esa resonancia es la señal de que la semilla ha germinado. Todd decía que el alma recuerda por reconocimiento, no por razonamiento, no busca pruebas, reconoce lo verdadero como quien escucha una melodía que creía olvidada. Por eso, al leer ciertas palabras o escuchar ciertas voces, algo en el pecho se enciende sin motivo. No es fe, es afinidad, es el llamado de lo que fuiste, respondiendo a lo que eres. Los mitos que rodean a Thoth no nacieron para construir una religión, sino para transmitir una tecnología del espíritu. Detrás de cada símbolo egipcio se ocultaba un principio hermético, una ley que regía tanto el movimiento de las estrellas como los ciclos del alma humana. Las llamaban las claves del todo, y quien las comprendía podía percibir la realidad en su estado vibracional. Antes de que se convirtiera en forma, en los templos, los iniciados aprendían que el universo no está hecho de materia, sino de mente, que todo cuanto existe es una proyección de conciencia, y que esa conciencia no está fuera de nosotros, sino latiendo en cada respiración. Comprender esto no era cuestión de lógica, sino de sintonía. El discípulo debía afinarse, como un instrumento, hasta que su frecuencia coincidiera con la del cosmos. Solo entonces podía oír la voz silenciosa que sostiene todas las cosas. El ojo de Thoth, representado por la espiral sagrada del Udyat, no era un símbolo de vigilancia, sino de percepción. Era el ojo que ve a través del tiempo, el que no necesita luz externa porque ilumina desde dentro. Quien despertaba ese ojo no veía más, sino mejor. Veía las causas detrás de los efectos, los hilos invisibles que conectan los acontecimientos, la estructura geométrica del destino. Los textos antiguos decían que ese ojo se abre cuando la mente se vuelve transparente. No se trata de abrir un órgano físico, sino de liberar una manera distinta de mirar. Cuando la mente deja de distorsionar la realidad con miedo y deseo, el mundo se revela como un espejo perfecto. Entonces comprendes que no hay separación entre el observador y lo observado. Que cada gesto, cada pensamiento, cada emoción forma parte de la misma danza. Y al verlo así, el corazón se aquieta, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. El dolor ya no se vive como castigo, sino como mensaje. Todo lo que duele es un punto del alma que pide atención. Nada sobra, nada está fuera de lugar. El universo entero es un organismo de conciencia en constante autorregulación, y tú eres una de sus células despiertas. Thoth enseñaba que el tiempo no es una línea, sino una espiral. Cada ciclo que se repite lo hace en un nivel más alto.
Y lo que llamamos destino no es más que el eco de nuestras vibraciones pasadas encontrándose con el presente. Cuando algo se repite en tu vida, no es porque el mundo te castigue, sino porque la frecuencia aún no ha sido comprendida. Y la comprensión no ocurre pensando, sino sintiendo. Lo que se siente plenamente se disuelve, y al disolverse libera su energía hacia una forma más elevada. Así el alma asciende, no huyendo del dolor, sino atravesándolo con conciencia. Los antiguos lo sabían. Por eso, en los misterios de Hermópolis, el discípulo era conducido a cámaras oscuras donde debía permanecer días enteros, en soledad absoluta. No se trataba de tortura, sino de alquimia. En la oscuridad, los sentidos se agudizan y la mente se vuelve espejo. Allí el iniciado enfrentaba sus propias sombras, las figuras que proyectaba sobre el mundo. Lo que temía ver fuera de sí aparecía en su interior, hasta que comprendía que nada externo lo amenazaba, que toda forma de miedo era un fragmento de sí mismo pidiendo ser integrado. Solo entonces se encendía una pequeña luz, la primera chispa del ojo interno. Ese ojo, decían, no se abre mirando hacia arriba, sino hacia adentro. Es el ojo del silencio, el que contempla sin juzgar, el que abraza sin nombrar. En su mirada, el mundo deja de fragmentarse, los opuestos se reconcilian. Luz y sombra, vida y muerte, masculino y femenino, materia y espíritu, todo se funde en un mismo resplandor neutro, y en ese resplandor nace la verdadera sabiduría, la que no depende de conceptos ni de fe, sino de visión directa. Es entonces cuando el iniciado deja de buscar a Thoth afuera y lo encuentra dentro de sí, no como figura, sino como frecuencia. Thoth no fue una persona, sino una conciencia que camina entre mundos. Cada vez que un ser humano alcanza la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, esa conciencia vuelve a manifestarse. No está en los libros ni en los templos. Está en el silencio que queda cuando la mente se rinde. Quien ha sentido ese silencio sabe que no hay retorno. Porque una vez que lo reconoces, todo lo demás suena hueco, carente de raíz. La vida cotidiana sigue igual, pero ya no te posee. Caminas dentro de ella como quien atraviesa un sueño sabiendo que es un sueño. Y sin embargo, lejos de alejarte del mundo, esa lucidez te hace más presente, más compasivo, más real. El verdadero iniciado no huye del caos, lo ilumina. No busca escapar del mundo, sino revelar la divinidad que lo habita. Entiende que lo sagrado no está arriba ni abajo, sino en el acto mismo de ver con conciencia. Cada respiración se vuelve oración, cada mirada un sacramento. Así vivían los antiguos sacerdotes del ojo de la luna, sabiendo que cada instante es una oportunidad para afinar la vibración y recordar la unidad. Ellos decían que la eternidad no se alcanza después de la muerte, sino en el momento en que dejas de resistir lo que es. Y quizá por eso Thoth nunca fue adorado como un dios de tronos y relámpagos, sino como el guardián del equilibrio. Su poder no era dominar, sino mantener, equilibrar las fuerzas, armonizar los opuestos, escribir con precisión el ritmo del universo. Y ese equilibrio sigue siendo la clave, porque solo quien encuentra el punto medio entre la mente y el corazón, entre la razón y el misterio, puede sostener la frecuencia del despertar sin perderse. Todo extremo conduce a la ceguera. Solo la armonía abre los ojos del alma. Así, mientras lees o escuchas,
Algo en ti comienza a alinearse. No lo fuerzas, no lo decides. Es un movimiento antiguo que reconoce su curso. Como el río que encuentra de nuevo su cauce, la conciencia regresa a su centro, allí donde nada sobra y nada falta, donde la mente se disuelve en claridad y el corazón late al compás del infinito. Allí, en el punto exacto donde la respiración se detiene entre inhalar y exhalar, comienza la verdadera enseñanza. Allí, sin palabras, sin forma, sin tiempo. Todd continúa escribiendo su libro eterno dentro de cada ser que recuerda. Entonces la respiración se vuelve más lenta, más profunda, y algo invisible empieza a moverse detrás del ritmo del pecho. No es emoción ni pensamiento, es un pulso que proviene de otro tiempo. La conciencia comienza a percibir la textura del espacio, como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si cada partícula recordara su origen. El silencio se dilata y en su interior emergen las voces antiguas, no como sonidos, sino como corrientes de significado. Todd no aparece en figura humana. No tiene rostro. Es una inteligencia que adopta la forma del vacío para poder hablar a través de todo lo que existe. Lo que llamamos realidad es su lenguaje. Cada forma, cada acontecimiento, cada mirada contiene una sílaba de su verbo eterno. Y el alma que aprende a escuchar más allá del ruido, descubre que nada fue casual. Que todo lo que parecía fragmento era parte de una arquitectura invisible que respira. Los sabios del desierto decían que hay 3 silencios. El silencio de la lengua, el silencio de la mente y el silencio del ser. El primero se logra con disciplina, el segundo con observación, el tercero solo con gracia, porque el ser no se calla, simplemente cesa de dividir. En ese tercer silencio, el universo entero se reconoce a sí mismo. Es el estado que los místicos llamaron el punto inmóvil del círculo, el lugar donde todo gira pero nada se mueve. Allí Todd revela su verdadera naturaleza, no un maestro externo, sino la conciencia del equilibrio, el testigo en el centro de todas las dualidades. Entenderlo no es cuestión de fe, sino de resonancia. Cuando alcanzas ese centro, todo lo que era tensión se convierte en danza, todo conflicto en complementariedad. Lo que era arriba y lo que era abajo se funden en una misma vibración. El alma entonces comprende que el universo no está hecho de cosas, sino de relaciones. Nada existe por sí mismo, todo existe en función de todo, como las notas de una melodía. Cada ser es necesario para que la armonía sea completa. Por eso el daño hecho a uno repercute en todos, y el amor ofrecido a uno ilumina al conjunto. La ley hermética del ritmo no se impone, se cumple naturalmente. Expansión y contracción, nacimiento y disolución, día y noche. Nada permanece fijo porque la vida misma es respiración. Y lo que llamamos muerte no es más que la exhalación de una forma que dará paso a otra. Todd lo sabía y por eso sus enseñanzas no buscaban inmortalidad del cuerpo, sino eternidad de la conciencia. Ser eterno no significa durar, sino ser consciente de cada instante como totalidad. En los misterios antiguos se decía que cuando un ser humano recordaba su origen, la materia comenzaba a obedecer de otro modo, las paredes se volvían porosas, la distancia se hacía ilusoria, el tiempo perdía su rigidez. No porque el mundo cambiara, sino porque la percepción había dejado de fragmentarlo. Los textos de Hermópolis narran que en ese estado los maestros podían moverse sin moverse, es decir,
proyectar su conciencia más allá del cuerpo, no como evasión, sino como expansión natural de un entendimiento profundo, que la presencia no está confinada en la forma. El cuerpo es el ancla, no la prisión. Y cuando esa comprensión se encarna, el miedo a la muerte se disuelve. La muerte deja de ser el final y se convierte en tránsito, en una curva más dentro de la espiral infinita. Quizás por eso, en el arte egipcio, Thoth era representado con cabeza de ibis, no porque fuera un animal sagrado en sí mismo, sino por lo que simbolizaba. El ibis camina entre el agua y la tierra, entre la luz del sol y la penumbra del pantano. Es el mediador entre mundos, el puente entre lo visible y lo invisible. Así es la conciencia cuando despierta. Ya no pertenece a un solo plano. Se mueve entre dimensiones sin perder su centro. Aprende a leer los reflejos del mundo material como mensajes de lo espiritual. Cada acontecimiento externo es una enseñanza codificada. Cada persona un espejo del alma que observa. Lo exterior no es más que la proyección de lo interior buscando reconocerse. Y quien comprende esto ya no reacciona con miedo ni deseo, responde con sabiduría. Pero alcanzar esa claridad requiere atravesar la confusión. Nadie llega a la luz sin pasar por la sombra. Los antiguos llamaban a ese tránsito la prueba del espejo. Un proceso en el que el iniciado veía manifestadas ante sí todas sus creaciones internas. Lo que había negado, lo que había temido, lo que había reprimido. Emergía como visión. Algunos lo soportaban y se liberaban, otros huían y quedaban atrapados en sus propias ilusiones. Porque el verdadero enemigo no es la oscuridad, sino el rechazo a verla. El alma no teme al abismo, teme perder el control, y sin embargo, solo cuando el control se rinde, aparece la verdad. Thoth enseñaba que el miedo es una distorsión de la atención. Donde la conciencia se contrae, la energía se densifica. Por eso los antiguos curaban expandiendo la mirada, recordando al paciente que era más grande que su dolor. Cuando la atención se vuelve amplia, el síntoma se diluye, porque ya no tiene frontera donde sostenerse. Lo mismo ocurre con el alma. Al expandirse, las heridas pierden su identidad, no desaparecen. Se transforman en sabiduría. El oro de la alquimia no era una sustancia, sino la luz extraída de la experiencia. Cada emoción transmutada en comprensión era un fragmento de ese oro interno. El alquimista no fabricaba nada. Revelaba lo que siempre estuvo allí, oculto bajo el plomo de la inconsciencia. Y así, en cada ser humano, la historia de Thoth se repite, no como mito, sino como proceso interior. El despertar no llega por acumulación de conocimiento, sino por vaciamiento. La mente se vacía de juicios, el corazón se vacía de expectativas, el cuerpo se vacía de resistencias, y en ese espacio liberado, la energía comienza a circular con su ritmo natural. La respiración se vuelve oración. La mirada se vuelve altar. El gesto cotidiano se vuelve rito. Entonces, sin que nadie lo declare, el iniciado se convierte en templo viviente. No necesita buscar lo divino porque lo lleva encendido en cada célula. Y el universo, reconociendo su reflejo, empieza a responderle con la misma luz. Esa es la ciencia sagrada que Thoth custodiaba. La correspondencia entre lo que vibra dentro y lo que se manifiesta fuera. Nada externo cambia si la vibración interna no cambia. El mundo es espejo, eco, respuesta. Por eso, cuando la mente se aquieta,
el entorno se ordena, cuando el corazón se abre, las puertas se abren, cuando la conciencia asciende, la materia se organiza en armonía. No es magia, es coherencia. Y comprender esto es regresar al punto donde el ser y el universo son uno, el momento en que la conciencia humana recuerda que nunca estuvo separada, que todo lo que busca ya late en su interior. Entonces el círculo se cierra, y lo que comenzó como búsqueda termina como reconocimiento. La respiración vuelve a su ritmo natural. El silencio se posa otra vez, pero ahora no pesa. Es un silencio lleno, fértil, como la tierra después de la lluvia. En él, la mente descansa, el corazón sonríe sin motivo y el alma comprende sin palabras. Lo que antes parecía oculto se revela como evidente, que el misterio nunca estuvo fuera, que Thoth no habla desde el cielo, sino desde el fondo de cada mirada que aprende a ver. Y mientras el aire entra y sale, el universo entero parece suspirar contigo, como si cada átomo celebrara que uno de sus reflejos ha recordado, al fin, quién es. Y en ese instante, cuando todo parece detenerse dentro del flujo del tiempo, la conciencia se abre como una flor que recuerda su propio origen. No hay ruido, no hay urgencia, solo una claridad que se extiende sin dirección, ocupando cada rincón del ser. Esa claridad no proviene de un pensamiento ni de una conclusión, sino de un reconocimiento profundo. Siempre has sido parte del todo. Siempre has estado dentro de la corriente invisible que sostiene las galaxias, los latidos del corazón y el movimiento de los mares. Todo lo que alguna vez llamaste yo era apenas un reflejo parcial de ese vasto tejido. Y ahora, en el silencio, ese tejido comienza a brillar desde dentro, revelando la geometría sagrada que late en todas las cosas. Los antiguos sacerdotes lo llamaban el recuerdo del uno, no un uno que excluye, sino el uno que contiene, una totalidad viva, respirante, en la que cada fragmento tiene su lugar. Nada está fuera de ese cuerpo cósmico, lo que llamamos estrella, piedra, pensamiento o emoción, son apenas diferentes frecuencias de la misma sustancia primordial. El universo no está hecho de materia, sino de conciencia vibrando en distintos niveles de densidad. Y cuando un ser humano alcanza la frecuencia del uno, ya no percibe jerarquías ni fronteras. La mente deja de dividir entre lo espiritual y lo material, entre lo divino y lo humano, porque comprende que esas distinciones fueron solo escalones del aprendizaje. Thoth enseñaba que la unidad no se alcanza subiendo, sino integrando. Cada experiencia, cada sombra, cada error, es parte de la totalidad que busca reconocerse. El alma desciende a la densidad no como castigo, sino como oportunidad para recordar a través de la materia lo que en el espíritu ya sabía. La carne se convierte en altar, el dolor en revelación, la vida en ritual. Lo sagrado no está en escapar del mundo, sino en amarlo hasta transparentarlo. Por eso, quien despierta no huye de la realidad, la habita con una presencia tan plena que todo se vuelve transparente. Lo cotidiano se vuelve símbolo, lo común se vuelve milagro. Y el tiempo deja de ser enemigo para convertirse en aliado. Los textos herméticos dicen que el universo es mental, que todo es mente. Pero entender esto no significa reducir la realidad al pensamiento, sino expandir la mente hasta incluir el infinito. Lo que llamamos mente universal no es una entidad que piensa, sino una inteligencia que vibra. En ella, cada pensamiento humano es una onda que resuena con otras,
tejiendo tramas de destino y posibilidad. Nada está aislado. Cada emoción, cada gesto, cada silencio modifica el tejido. Así se entiende la responsabilidad del alma despierta. Al transformar su vibración, transforma el mundo, no mediante la fuerza, sino por resonancia, porque lo semejante atrae a lo semejante, y la vibración coherente ordena lo que la rodea como un corazón que marca el compás del universo. Y en ese nivel de comprensión, surge algo aún más sutil, la percepción del pulso del vacío, el vacío no como ausencia, sino como matriz. Lo que los antiguos llamaron Nun, el océano primordial donde todas las formas duermen antes de nacer. Allí no hay forma ni palabra, pero hay potencial. Es el lugar donde el pensamiento del cosmos aún no se ha pronunciado. Thoth, como guardián del conocimiento, no adoraba al vacío. Lo comprendía. Sabía que toda creación auténtica nace de allí, del espacio donde nada se afirma y, por tanto, todo es posible. Por eso su sabiduría no era acumulación de datos, sino dominio del silencio. En el silencio está el poder de manifestar, porque el silencio es la matriz de la vibración. Quien alcanza a sentir ese vacío no siente miedo. Siente una paz tan vasta que todo deseo se disuelve. La mente ya no corre detrás de respuestas, descansa en la pregunta, y en esa quietud la realidad empieza a mostrarse como realmente es. Un campo de frecuencias que responde al estado interno del observador. Así, cada pensamiento se vuelve semilla, cada emoción se vuelve color, cada intención se convierte en arquitectura. Las paredes del mundo dejan de ser límites y se vuelven membranas de energía permeable. Lo que está dentro influye en lo que está fuera, y lo que está fuera refleja lo que vibra dentro. Entonces comprendes la frase que los sabios repetían sin cesar. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. No es una metáfora poética. Es la descripción exacta del mecanismo de la existencia. El iniciado que llega a ese entendimiento deja de luchar contra la corriente. Deja de querer controlar el flujo y aprende a nadar en él. Comprende que cada obstáculo no es una muralla, sino una desviación del cauce que lo lleva a conocer nuevos aspectos de sí mismo. Así nace la verdadera humildad, no la que se inclina por sumisión, sino la que se abre por sabiduría, porque quien conoce el ritmo del universo sabe que no hay error, solo movimiento, que todo lo que se resiste termina repitiéndose hasta ser comprendido y que lo que se acepta se transforma en luz. Esa es la alquimia del alma, transformar la densidad de la experiencia en claridad de conciencia. Los antiguos decían que el alma madura como el oro, bajo presión y fuego, pero ese fuego no viene de afuera, arde desde dentro. Es el fuego de la atención. Allí donde miras con verdad, el velo se quema. Donde te atreves a ver sin juicio, el error se convierte en enseñanza. Así, cada mirada consciente es una llama. Cada acto de presencia en medio de la confusión es un acto de creación. El universo entero se reorganiza en torno a esa mirada que no se para. Y poco a poco, el mundo externo comienza a reflejar un orden distinto. Relaciones más puras, sincronías más exactas. Caminos que se abren sin esfuerzo, no porque hayas aprendido un truco, sino porque te has convertido en sintonía, en el corazón del iniciado. La dualidad deja de ser batalla y se vuelve danza. Luz y sombra se abrazan, espíritu y materia se reconocen, masculino y femenino se funden en una sola corriente que asciende.
Esa corriente es la serpiente de la sabiduría, el fuego kundalínico que los egipcios también conocían bajo otros nombres. No se trata de una energía que sube para otorgar poderes, sino de la conciencia que despierta en cada célula la memoria de lo divino. Cuando esa energía asciende, no destruye lo humano, lo ilumina. Cada pensamiento se vuelve transparente, cada emoción se limpia de miedo, cada gesto se impregna de significado. La vida se convierte en rito sagrado y el cuerpo en instrumento de la luz. Y mientras esto sucede, el alma comprende que nunca hubo maestro ni discípulo, solo reflejos de la misma conciencia despertándose mutuamente. Thoth, el escriba de los dioses, no está arriba observando, está dentro escribiendo. Escribe con tus actos, con tus silencios, con tus elecciones. Cada instante de lucidez es una línea nueva en su tabla eterna, y al final, cuando todo lo vivido se resume en una vibración pura, lo que queda no es historia, sino presencia. Una presencia tan vasta que todo lo contiene y nada necesita. Allí, donde termina la búsqueda, comienza el conocimiento. Allí donde cesa el pensamiento, el universo entero respira a través de ti. Y entonces, cuando la mente ha dejado de luchar contra el cauce del misterio, una nueva comprensión comienza a florecer en lo más profundo. La conciencia no se eleva, se ensancha. No asciende hacia un cielo lejano, sino que se expande hacia todas las direcciones, abrazando cada fragmento de existencia que antes rechazaba. Lo que llamabas yo se vuelve permeable, y lo que creías otro se revela como extensión del mismo centro que te anima. La frontera entre dentro y fuera se disuelve como la línea de espuma que el mar dibuja solo por un instante sobre la arena. Ya no hay arriba ni abajo, sino un campo continuo de ser, una vibración sostenida que canta en silencio el nombre original de todas las cosas. En esa amplitud, el corazón deja de ser metáfora y se convierte en brújula. No late solo para mantener el cuerpo, sino para recordarte el ritmo del universo. Cada pulso suyo marca la medida entre expansión y contracción, entre dar y recibir, entre manifestar y volver al origen. Escuchar el corazón es escuchar al cosmos. Por eso los antiguos decían que Thoth escribía con fuego dentro del pecho de los hombres, no con palabras, sino con pulsos de energía que enseñaban a cada alma el compás de su evolución. El que aprende a oír ese latido descubre que no hay camino fuera de sí, que todo trayecto es un retorno. En los salones de Amenti, los iniciados se enfrentaban al espejo de fuego. No era una prueba externa, sino un estado de conciencia donde cada pensamiento se materializaba al instante. Quien entraba con miedo veía monstruos. Quien entraba con amor veía luz. La lección era simple y terrible. Lo que contemplas con intensidad se vuelve real. Así comprendían que el universo no responde a las palabras, sino a la frecuencia detrás de ellas. No es el sonido lo que crea, sino la vibración que lo sostiene. Y cuando esa vibración es coherente con la verdad, todo el tejido de la realidad se alinea en consecuencia. Esa es la ciencia que se perdió cuando la humanidad comenzó a dividir el saber en compartimentos. Ciencia, arte, religión, filosofía. Thoth nunca separó. Para él, todo conocimiento era un reflejo de la misma ley universal. Lo que la mente analiza, el espíritu ya lo sabe. Lo que los sentidos perciben, el alma ya lo siente. Por eso decía que conocer no es acumular, sino recordar. La mente estudia,
La conciencia reconoce, y cuando reconoce, el conocimiento se vuelve experiencia, y la experiencia se convierte en sabiduría. Entonces el alma despierta a su responsabilidad. Comprende que cada pensamiento es una ofrenda al campo, que cada emoción es una instrucción al universo, que cada silencio es una oración. Y esa comprensión no pesa, libera. Porque ya no se trata de controlar la realidad, sino de sintonizar con su frecuencia más alta. Lo real no obedece al esfuerzo, sino a la coherencia. Cuando el ser vibra con verdad, el mundo responde con armonía, no porque el universo premie, sino porque refleja sin error. Los sabios antiguos lo expresaban a través de geometría. Decían que la forma es pensamiento solidificado, que cada línea y cada proporción expresan una ley del espíritu. La pirámide, por ejemplo, no era un monumento, sino un mapa. Su base cuadrada representaba la materia, el mundo visible. Su vértice apuntaba al cielo, el espíritu. Y las cuatro caras eran los caminos de integración de los elementos: tierra, agua, aire y fuego. El iniciado debía recorrer interiormente esa estructura, ascender por las caras invisibles de su propia naturaleza hasta que la materia y la luz se reconocieran como una sola sustancia. En el vértice, decían, el alma recuerda su nombre original, y ese nombre no puede pronunciarse, solo vibrarse. La palabra perdida de los templos no era una sílaba secreta, sino un estado de conciencia. El verbo creador no se dice con la boca, se respira. Cada exhalación del ser alineado es un acto de creación. Por eso, en las escuelas herméticas, la respiración era considerada la primera oración. Inhalar significaba recibir la esencia del uno, exhalar, ofrecerla al mundo. Así, la vida entera se volvía liturgia. Cada inspiración era nacimiento, cada expiración era entrega. Cuando la respiración se volvía consciente, el alma dejaba de sentirse separada. Era el recordatorio perpetuo de que lo invisible y lo visible son un solo movimiento, y mientras esa comprensión se asienta, surge un nuevo sentido del tiempo. El pasado deja de arrastrar, el futuro deja de llamar, solo queda el presente. No como instante fugaz, sino como eternidad en acto. Es el ahora que no se mide, el espacio donde la creación ocurre. Allí no hay prisa, porque nada falta. Allí no hay espera, porque nada se ha perdido. Todd lo describía como el ojo inmóvil del huracán del devenir. Todo gira, pero el centro permanece intacto. Ese centro eres tú cuando estás presente. La eternidad no está después de la vida, sino dentro del instante en que la vives plenamente. Entonces el alma comprende el sentido del viaje. Todo lo que parecía caos fue aprendizaje. Cada pérdida fue una purificación. Cada oscuridad, un paso hacia una luz más amplia. El universo nunca conspiró contra ti, solo te enseñaba el arte del retorno. Retornar no es volver atrás, sino recordar hacia adentro. Recordar el origen en cada experiencia, la unidad en cada fragmento. Y cuando lo recuerdas, el mundo entero se reorganiza para reflejarlo. Los encuentros se vuelven precisos, los caminos se abren sin ruido, los signos aparecen con delicadeza. Ya no buscas confirmaciones porque la vida entera se vuelve confirmación. Los antiguos decían que quien despierta se convierte en punto de equilibrio para todo el tejido. Su sola presencia armoniza. No necesita hablar, enseñar ni demostrar. La vibración del ser coherente ordena lo que le rodea.
como un diapasón que afina los instrumentos cercanos. Así operaba Todd. No imponía, resonaba. Y esa resonancia continúa hoy, multiplicada en cada conciencia que recuerda. El despertar no pertenece a una era ni a una cultura. Es la ley natural de toda chispa divina. Y al comprenderlo, una ternura inmensa invade el alma. Ya no hay nada que probar, nada que conquistar. Solo queda la gratitud silenciosa de saberse parte de una inteligencia infinita que se explora a sí misma a través de cada mirada humana. El universo no es un misterio que hay que resolver, sino una canción que hay que escuchar. Y en esa escucha, bonito y sagrada, sí, el alma vuelve a cantar también, no con palabras, sino con vibración. Canta sin sonido, pero todo vibra distinto a su alrededor. La luz se vuelve más nítida, el aire más vivo, los pensamientos más transparentes. La vida misma parece suspenderse un instante para decir, así era siempre. Y entonces comprendes que el despertar no consiste en alcanzar algo nuevo, sino en reconocer lo que nunca dejó de ser. Y llega un momento en que el alma, ya sin miedo y sin urgencia, empieza a mirar la materia con otros ojos. Las paredes, el cuerpo, los sonidos del mundo dejan de ser obstáculos y se revelan como expresiones de una misma energía en diferentes grados de condensación. Todo lo sólido parece vibrar, todo lo inmóvil respira. El ser humano, que antes se creía prisionero de su carne, comprende que su cuerpo no lo limita, lo traduce. Es el lenguaje visible de una esencia invisible. Cada célula es una sílaba, cada órgano una palabra, y el conjunto entero es el poema de la conciencia encarnada. Entonces entiendes que sanar no significa corregir, sino armonizar la melodía. Lo que se llama enfermedad no es un fallo, sino una disonancia entre lo que el alma vibra y lo que la mente sostiene. Y la cura no llega desde fuera, sino desde la coherencia, cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción se alinean con la verdad interior. El cuerpo vuelve a su tono original. Todd decía que el cuerpo es el templo donde el espíritu hace su última reverencia antes de volver al origen. No se trata de rechazarlo, sino de honrarlo como el altar donde la energía toma forma. Cada sensación, cada movimiento, cada respiración es parte del rito. En las escuelas herméticas se enseñaba que la carne es la frontera más sagrada, porque es donde el infinito toca el tiempo. Y quien aprende a sentir su cuerpo no como prisión, sino como portal, empieza a descubrir dimensiones que no necesitan ser nombradas. Las manos se vuelven antenas, los ojos, faros, la piel, memoria. Todo lo que parecía simple contacto se convierte en transmisión. El tacto deja de ser gesto y se vuelve vibración consciente. Entonces comprendes que la materia obedece no al esfuerzo, sino a la atención. Lo que observas con presencia se ilumina. Lo que ignoras se desvanece. La energía sigue al enfoque como una corriente invisible que se organiza alrededor de la mirada. Ese era el secreto de los constructores del mundo antiguo. No levantaban piedras, alineaban frecuencias. Las pirámides no fueron construidas contra la gravedad, sino con ella. Cada bloque era colocado en un punto de resonancia donde el peso se volvía dócil. El universo entero, desde el átomo hasta la galaxia, obedece la misma ley. Lo que vibra en coherencia se sostiene sin esfuerzo. Y esa misma ley actúa en el alma. Cuando tu mente lucha, te fragmentas. Cuando te alineas, todo fluye. La coherencia es la verdadera alquimia. No se trata de convertir plomo en oro,
sino inconsciencia en presencia. El oro de los alquimistas era un símbolo de pureza vibracional, un metal que no se oxida, no se corrompe, no se mezcla. Así también es la conciencia cuando se vuelve transparente. Nada puede mancharla, porque ha reconocido que todo es parte del mismo ciclo. Luz y sombra dejan de ser enemigos, se vuelven fases de una misma respiración cósmica. En ese punto, el alma deja de necesitar pruebas. El conocimiento ya no se busca, se vive. Las palabras de los textos sagrados, las fórmulas de los sabios, los ritos heredados de los templos, se reconocen como ecos de una sabiduría que el alma ya contiene. No hay arriba ni abajo, ni maestro ni discípulo, solo reflejos de la misma inteligencia expandiéndose. Es como si el universo, cansado de hablar desde afuera, hubiera decidido hablarte desde dentro, y al escucharlo, entiendes que nada estaba perdido, que incluso tus caídas formaban parte del mapa. Entonces aparece la verdadera humildad. La conciencia de que no haces nada por ti mismo, de que la vida sucede a través de ti. La mente que antes quería controlar comienza a rendirse ante algo más vasto, no como resignación, sino como reconocimiento. El río no se opone al mar, se entrega para volverse totalidad. Así el alma se rinde, no por cansancio, sino por comprensión, y en esa rendición se disuelve la separación. No hay más búsqueda, porque no hay más distancia. Lo que parecía meta era origen, y lo que parecía fin era comienzo. Los antiguos llamaban a este estado la morada de la paz, el punto donde la dualidad se reconcilia. Allí, el tiempo pierde sus bordes y la muerte se vuelve un cambio de frecuencia. Nada muere realmente, todo se transforma. Lo que fue pensamiento se hace sonido, lo que fue sonido se hace luz, lo que fue luz regresa al pensamiento del uno. En esa circularidad infinita, cada alma ocupa un papel único, una nota irrepetible en la sinfonía del cosmos. Por eso Todd decía que el mayor error del ser humano es creer que está separado de la totalidad. La separación es un hechizo del ego, el despertar es romperlo. Y cuando se rompe, algo sutil pero inmenso sucede. Empiezas a sentir la vida no solo a través de ti, sino como tú. No hay fuera ni dentro, solo movimiento. Los árboles ya no son objetos, son respiraciones del mismo campo. El cielo ya no está sobre ti, te atraviesa. Cada sonido, cada mirada, cada textura del mundo parece pronunciar tu nombre verdadero, no el que aprendiste, sino el que vibra detrás del silencio. Ese nombre no tiene letras, es una frecuencia, es el eco de tu origen resonando en todo lo que percibes, y al reconocerlo, el miedo se apaga. El alma despierta no porque haya alcanzado algo sublime, sino porque ha recordado que no hay nada que alcanzar. Todo lo que creíste buscar estaba ya dentro, esperándote detrás del ruido. La verdad no se conquista, se permite. Y cuando se permite, brota sola, sin esfuerzo. Es como la flor que no intenta abrirse, solo responde al sol. Así también el alma, cuando deja de resistir, florece, no por mérito, sino por naturaleza. Y en ese florecer silencioso, el universo entero se refleja en ella como en un espejo sin manchas. Entonces el viaje se vuelve simple. Ya no hay que hacer, solo ser. Ya no hay que entender, solo sentir. Ya no hay que llegar, solo permanecer. Porque todo lo que existe está ocurriendo ahora, dentro del mismo instante que nunca comenzó y nunca terminará. El alma que comprende esto no necesita promesas ni respuestas. Vive con la certeza de que cada respiración es una revelación.
cada mirada un portal, cada silencio una enseñanza. Y así, sin esfuerzo, la conciencia humana se convierte en la pluma con la que Thoth sigue escribiendo el libro del universo. Una letra de luz por cada ser que recuerda quién es. Y poco a poco, en la quietud de lo ya comprendido, surge un nuevo tipo de lucidez. No es una luz que ciega, sino que acaricia. Es el brillo de la comprensión madura, la que no busca deslumbrar, sino abrazar. Es el momento en que el alma deja de necesitar explicaciones porque finalmente percibe el orden detrás del aparente caos. Cada experiencia, cada herida, cada encuentro, se revela como una pieza exacta del mosaico que la llevó hasta aquí. No hubo errores, solo movimientos de aprendizaje. Lo que parecía injusto era una lección. Lo que dolía era un despertar. El alma se mira a sí misma con ternura, como quien observa a un niño que ha crecido sin saberlo, atravesando la noche para entender la forma del amanecer. La mente, por fin, se rinde a la inteligencia del corazón. Y el corazón, libre de la lucha, se abre como una puerta invisible por donde todo entra y sale sin resistencia. En ese estado, no hay lucha entre pensar y sentir, entre hacer y ser. Todo se armoniza. El amor deja de ser emoción y se convierte en la estructura misma de la existencia. Ya no es un sentimiento que se tiene o se pierde, sino la sustancia que sostiene lo real. Es el hilo que une galaxias, el pulso que mantiene en su sitio a los mundos, la corriente que recorre el espacio entre los átomos. Comprender eso es el mayor de los despertares, saber que el universo entero está hecho de la misma energía que el amor. Los sabios del antiguo Egipto lo enseñaban a través del símbolo del corazón alado. No representaba la huida, sino la expansión. El corazón debía volverse liviano para volar, y para ser liviano debía vaciarse de juicio, de rencor, de miedo. La ligereza no es falta de profundidad, es libertad. Y esa libertad se alcanza no huyendo del mundo, sino amándolo sin condiciones. Cuando el alma ama sin medida, sin motivo, sin meta, vibra en su frecuencia original. El amor sin objeto es el estado natural de la conciencia despierta. Entonces, todo lo que antes parecía opaco cobra sentido. Las sombras revelan su propósito. Son el contraste necesario para percibir la luz. El dolor se vuelve un espejo donde se aprende la compasión. El miedo se transforma en intuición. Cada emoción, cada pensamiento, se alinea en una danza precisa. La dualidad ya no se percibe como conflicto, sino como diálogo. El bien y el mal dejan de ser polos opuestos y se reconocen como ritmos complementarios de un mismo latido cósmico. La sabiduría de Thoth no consistía en elegir un extremo, sino en sostener el punto medio, ese espacio donde los opuestos se reconcilian. En ese punto no hay exceso ni carencia, solo equilibrio. El alma que alcanza ese equilibrio se convierte en espejo puro. Todo lo que la toca se refleja en claridad. No juzga, no retiene, no reacciona, observa. Esa observación no es indiferencia, es comprensión total. Sabe que lo que mira no está fuera, sino dentro, que cada rostro, cada paisaje, cada sonido es un fragmento del uno expresándose, y desde ese reconocimiento nace una paz que no depende de nada. La paz de quien ya no necesita defender su identidad porque ha comprendido que la identidad es cambiante. Como el agua que adopta la forma del recipiente sin perder su esencia. Thoth decía que la mente del sabio debe ser como el agua del Nilo, transparente, profunda y en movimiento.
No se aferra a las orillas, no teme ensuciarse, no se detiene, fluye y al fluir limpia. Así debe fluir la conciencia. Cuando la mente se cristaliza en una creencia, la corriente se interrumpe, pero cuando se permite moverse, el conocimiento se renueva. La sabiduría no es acumular verdades, sino mantener la frescura de la pregunta. Por eso, el alma iluminada no se vuelve dogma, sino río. Enseña no con palabras, sino con presencia. Inspira sin imponer, irradia sin esfuerzo. Y mientras más profunda se vuelve esa paz, más claro se siente el propósito. No un propósito externo, sino un impulso interno que guía con precisión silenciosa. Es como una brújula invisible que no apunta hacia un destino físico, sino hacia la coherencia. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento se alinea con esa brújula, y la vida entera se vuelve un acto de servicio. No servicio por obligación, sino por resonancia. Cuando la conciencia vibra en amor, servir se vuelve tan natural como respirar. El sabio no busca cambiar el mundo, simplemente vibra de tal modo que el mundo cambia a su alrededor. Y así, en medio del mundo, el alma vive con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Trabaja, ríe, ama, camina entre los hombres, pero algo en ella permanece intocado, como un fuego tranquilo que no se apaga. Esa llama es la presencia. La presencia no necesita concentración ni esfuerzo. Es la atención relajada de quien está completamente aquí. En ella, la vida se vuelve transparente. No hay fuera ni dentro, solo un flujo continuo de conciencia en movimiento. Lo que llamabas materia se revela como luz ralentizada. Lo que llamabas espíritu se convierte en la luz que se acelera. Ambas son la misma sustancia, danzando a distintos ritmos. Y cuando percibes esa unidad, nace la gratitud. No la gratitud que dice gracias por lo bueno, sino la que agradece todo, porque comprendes que cada cosa fue necesaria, la alegría y la tristeza, la presencia y la pérdida, el silencio y el ruido. Todo participó en el mismo tejido que te trajo hasta aquí. Entonces ya no rezas pidiendo, sino agradeciendo, y ese agradecimiento constante se vuelve tu manera de existir. Vivir se convierte en oración. Respirar es bendecir. Cada paso es un acto sagrado. La sabiduría de Thoth culmina en ese estado de gratitud pura. Cuando el alma da gracias por todo, incluso por lo incomprensible, alcanza la maestría, porque la gratitud es el lenguaje del universo. Es la frecuencia que mantiene el equilibrio del cosmos. Todo lo que agradeces se expande. Todo lo que resistes se contrae. Por eso el sabio no lucha, agradece, y al agradecer, transforma. Así, en el silencio del corazón, la palabra de Thoth sigue viva, no escrita en piedra, sino grabada en la vibración misma del ser, y quizás ese sea el verdadero fin del camino. Comprender que nunca hubo camino, solo un círculo perfecto donde todo regresa a la fuente. La fuente no está lejos ni oculta, es el punto de conciencia que mira. Respira y ama ahora. El alma que lo reconoce deja de buscar al Dios en los templos y empieza a encontrarlo en cada mirada humana, en cada hoja que cae, en cada instante que se disuelve, porque en todo lo que existe, Thoth sigue escribiendo, y su escritura no es palabra ni símbolo, es la vida misma desplegándose en infinitas formas para recordarte una sola verdad, que tú también eres el escriba del universo.
y que cada respiración que das es una línea más del libro eterno del alma. Y cuando el alma comprende que el universo escribe a través de su respiración, algo cambia para siempre en su manera de habitar el mundo. Ya no vive desde la carencia, sino desde la plenitud. No espera la luz, se vuelve la luz. No persigue respuestas, las encarna. El silencio que antes parecía vacío ahora es presencia rebosante. Cada instante lleva la densidad de lo eterno, y cada cosa cotidiana se transforma en símbolo. El agua que fluye es memoria del origen. El fuego que arde es conciencia en movimiento. El aire que atraviesa los pulmones es el espíritu recordando su danza con la materia. Incluso la piedra, inmóvil y silenciosa, parece contener una respiración antigua. Todo tiene voz cuando se escucha desde el centro despierto. Esa escucha se convierte en el verdadero arte de vivir. Escuchar sin expectativas, sin miedo, sin interpretar. Solo sentir el pulso de la existencia atravesando todo. Los antiguos decían que escuchar es más sagrado que hablar porque quien escucha participa del ritmo de la creación. Escuchar es alinearse con el latido universal. En la quietud del oído interior se abre un espacio donde lo divino susurra. Y ese susurro no llega como palabra, sino como vibración que ordena. Cuando escuchas así, incluso el ruido del mundo se vuelve enseñanza. La multitud, el tráfico, el viento, el canto de un pájaro, todo tiene el mismo origen. Todo es la voz del uno fragmentada en 1000 tonos. El alma que ha aprendido a escuchar ya no busca señales. Las vive. Cada coincidencia se convierte en lenguaje. Cada gesto, en respuesta. La realidad se comunica con una precisión asombrosa. No hay azar. El número que se repite, el encuentro inesperado, el sueño insistente, son formas en que el universo se reconoce a sí mismo a través de ti. Thoth enseñaba que los signos no son advertencias, sino recordatorios. No anuncian lo que vendrá, revelan lo que ya es. Y cuando los lees desde la presencia, todo se ordena en silencio, como si un plan invisible tejiera cada acontecimiento con impecable geometría. Entonces aparece una comprensión más profunda. La creación no está terminada. Está ocurriendo ahora, y tú participas en ella. Cada pensamiento es una pincelada en el lienzo de lo real. Cada emoción un color, cada acto un trazo. No eres espectador del universo. Eres coautor. El error de la humanidad ha sido creer que la creación fue un suceso pasado, cuando en verdad es un proceso perpetuo. La existencia entera es el acto continuo del espíritu pintándose a sí mismo en infinitas formas. Thoth lo llamaba la respiración del todo. Ese movimiento eterno de expansión y contracción donde cada alma representa una nota, una chispa, un reflejo del uno en perpetua metamorfosis. Y cuando lo sientes, te das cuenta de que no puedes dañar sin herirte, ni amar sin sanar, que todo lo que haces al otro lo haces al conjunto. Ya no hay enemigos, solo expresiones del mismo campo vibrando en diferentes grados de conciencia. La compasión deja de ser virtud y se vuelve consecuencia natural de esa visión. No perdonas porque seas bueno, sino porque comprendes. Entiendes que nadie actúa fuera del nivel de conciencia que tiene y que toda acción, incluso la más torpe, busca, a su manera, volver a la luz. La justicia del universo no castiga, equilibra, y cada alma, tarde o temprano, recuerda. La memoria del alma no es lineal, es vibracional, no recuerda hechos,
Recuerda estados cuando vuelves a sentir algo que reconoces sin saber por qué. Es la memoria vibrando. En esas resonancias se esconden las claves del propósito. Nada que te conmueva profundamente es casualidad. Si algo te toca el alma, es porque está llamándote a recordar un fragmento de ti. Thoth decía que el alma humana es como una esfera de cristal que, al caer en el mundo, se fragmenta en 1000 pedazos, y cada experiencia, cada encuentro, es el acto de recoger uno de esos pedazos para volver a la forma original. El camino espiritual no es ascenso, sino reconstrucción del círculo perdido, y cuando los fragmentos comienzan a unirse, la luz vuelve a pasar sin distorsión. Lo que antes era conflicto se convierte en claridad. Lo que antes pesaba, en ritmo. Lo que antes dolía, en comprensión. Es entonces cuando el alma se convierte en espejo limpio, capaz de reflejar sin alterar. Esa transparencia es la verdadera pureza. No se logra eliminando la sombra, sino integrándola. La sombra no desaparece, se vuelve servidora de la luz. Y así, el ser humano deja de dividirse entre espiritual y mundano, entre alto y bajo, porque entiende que todo es sagrado cuando se vive con presencia. El despertar no te separa del mundo, te lo devuelve. Vuelves a caminar entre la gente, pero tus pasos suenan distinto. Vuelves a mirar el cielo, pero ya no lo ves fuera, sino dentro. El alma despierta no se aísla, irradia. Su sola existencia altera el campo alrededor. No porque haga algo especial, sino porque su frecuencia reorganiza. Es la misma ley que hace que un cristal puro transforme la luz que lo atraviesa. No actúa, refleja. Así también, quien ha recordado, no enseña, vibra. Y esa vibración, sin palabras, se contagia. La humanidad entera está destinada a ese recuerdo. No todos despiertan al mismo tiempo, pero cada uno lleva la semilla. Thoth lo sabía. Por eso dejó sus códigos en símbolos que podrían atravesar los siglos sin ser corrompidos. No eran secretos para unos pocos. Eran llaves para cuando la conciencia colectiva estuviera lista. Y ahora, mientras la vieja realidad se desmorona, esos símbolos comienzan a brillar de nuevo. No porque tengan poder propio, sino porque resuenan con el despertar de quienes los miran. El ojo que observa el símbolo activa la energía dormida que el símbolo representa. Así se cumple la profecía. Cuando la humanidad recuerde ver más allá de la forma, los muros del tiempo caerán, y tal vez eso es lo que está ocurriendo ahora, silenciosamente. Mientras lees, mientras respiras, una vibración que se despierta en lo invisible y que empieza a expandirse sin esfuerzo, como la aurora después de una larga noche. No hay prisa. El amanecer no necesita ayuda. Solo sucede. Así también el alma, cuando deja de resistirse, deja pasar la luz. Y en esa luz todo se comprende. Ya no hay necesidad de buscar más, porque lo que siempre estuvo oculto no era el misterio, sino la mirada que no sabía ver. Ahora, por fin, ves, no con los ojos, sino con el corazón que ha aprendido a reconocer la verdad detrás de todas las formas, que todo lo que existe, cada piedra, cada estrella, cada pensamiento es el mismo ser, mirándose a sí mismo a través de infinitas perspectivas, y que recordar eso es el verdadero despertar. Y cuando esa visión se instala en ti, no como idea, sino como certeza silenciosa, toda la existencia empieza a girar con otro ritmo. El tiempo deja de ser una línea que se extiende hacia adelante y atrás, y se convierte en un círculo que pulsa en el ahora.
El pasado y el futuro se tocan como los extremos de una serpiente que muerde su propia cola. Ese símbolo, el Ouroboros, no es un adorno del esoterismo antiguo. Es la representación más precisa de la conciencia despierta. Lo que comienza y lo que termina son la misma cosa. Nacimiento y muerte son dos inhalaciones del mismo aliento cósmico. Y cuando lo sientes, una profunda calma se instala. Ya no hay nada que temer, porque nada puede perderse verdaderamente. Lo que cambia de forma no muere, simplemente adopta otra vibración en la espiral infinita del ser. En esa calma, la mente aprende a descansar, no porque haya dejado de pensar, sino porque ha comprendido su lugar. El pensamiento deja de ser tirano y se vuelve herramienta. Ya no domina, acompaña. Ya no inventa realidades, las traduce. El sabio no huye de la mente, la doméstica con ternura, la enseña a observar sin juzgar, a razonar sin separar, a entender sin poseer. Thoth decía que la mente del iniciado debía ser como el ibis. Caminar entre el barro y el cielo, tocar ambos mundos sin ensuciarse de ninguno, pensar, pero sin olvidar sentir, analizar, pero sin perder la reverencia. Porque la razón es una forma de amor cuando se ofrece al servicio de la conciencia. Entonces surge un nuevo tipo de inteligencia, una que no depende de acumular información, sino de percibir correspondencias. La ves en todo, en el ritmo de los planetas, en el patrón de una hoja, en el pulso del corazón, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esa frase, tan repetida y tan poco entendida, deja de ser máxima y se vuelve experiencia. Lo que vibra en lo invisible se manifiesta en lo visible, y lo que sostienes dentro, el mundo te lo devuelve. Ya no culpas, ya no reaccionas. Observas, corriges, armonizas. El universo es un espejo sensible que responde a la nota que emites. Si cambias la nota, cambia el reflejo. Es simple, pero exige verdad, porque el espejo no miente. Y cuando esa verdad se instala, el poder deja de ser deseo y se convierte en responsabilidad. Comprendes que crear no es un privilegio, sino una tarea sagrada. Cada pensamiento proyectado sin conciencia altera el tejido de lo real. Cada palabra pronunciada con miedo siembra una distorsión. Por eso, los antiguos sacerdotes de Thoth entrenaban en el silencio antes de hablar. Sabían que el verbo era vibración y que vibrar sin pureza podía desordenar los mundos. La verdadera magia no consistía en invocar fuerzas, sino en mantener el corazón limpio para que la energía fluyera sin deformarse. La pureza no era moral, era resonancia, y es en ese punto cuando el alma redescubre la delicadeza del gesto. Ya no actúa por impulso, sino por precisión vibracional. Sabe que un solo pensamiento sostenido con amor puede iluminar una ciudad entera, y que una palabra lanzada con ira puede oscurecer un día. Esa conciencia no paraliza. Al contrario, refina. El ser se vuelve instrumento. Cada acción es música. Cada silencio es compás. La vida entera se transforma en sinfonía. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el músico que interpreta y en la melodía que suena. El amor, entonces, deja de ser humano, no porque pierda ternura, sino porque se expande más allá de toda preferencia. Es el amor que ve la divinidad en el error, la belleza en la caída, la perfección en lo incompleto. No ama por razón, ama porque no puede dejar de hacerlo. Es la corriente de la existencia misma, moviéndose a través de todo lo que vive. Y cuando lo sientes, te das cuenta de que amar no es un acto,
Es un estado. No hay elección, solo flujo. El alma en ese estado ya no reza para pedir, reza para sostener. Su oración es presencia, su templo es el instante, su altar es la mirada. Donde pone atención, florece. Donde respira con conciencia, sana. Donde observa con ternura, todo se alinea. Así trabaja el espíritu de Thoth en los tiempos nuevos, sin templos de piedra, sin fórmulas secretas, sin jerarquías, solo conciencia vibrando en miles de corazones que recuerdan. Y mientras ese recuerdo se expande, una red invisible conecta a todos los que sienten lo mismo. No se conocen, pero se reconocen. No se ven, pero se intuyen. Forman parte del mismo pulso, una frecuencia que crece sin ruido, como raíces bajo la tierra antes de que brote la primavera. Esa red es el cuerpo vivo del despertar colectivo. No tiene líder ni doctrina, porque no necesita estructura. Es la mente de Thoth reencarnada en la conciencia humana, aprendiendo a hablar con su propia voz. Y es así como lo antiguo y lo nuevo se funden. Los textos de piedra se vuelven carne. Los símbolos se hacen experiencia. Las profecías se cumplen en el silencio cotidiano. Ya no hay diferencia entre lo sagrado y lo mundano. Todo es expresión del mismo misterio desplegándose. Lo que los sabios vieron en las estrellas, ahora late en los cuerpos. Lo que antes se buscaba en templos, ahora se encuentra en la respiración. Lo que parecía lejano, siempre estuvo aquí, porque al final, el viaje nunca fue hacia arriba ni hacia afuera, fue hacia adentro, hacia el punto donde la eternidad y el instante se abrazan. Allí donde todo comienza y nada termina. Allí donde el nombre de Thoth se disuelve en la palabra más antigua del universo, la que no puede pronunciarse, solo sentirse, la vibración pura del ser. Y cuando la reconoces, el mundo entero parece detenerse por un instante, como si el tiempo mismo hiciera una reverencia. El aire se vuelve más denso, la luz más suave, y tú comprendes sin pensar, sin dudar que no hay más búsqueda, porque el buscador y lo buscado son uno. Todo lo demás fue sueño. Todo lo demás fue preparación para este silencio que ahora respira en ti, infinito, luminoso, real. Y así, cuando todo se aquieta y el viaje parece llegar a su final, el alma descubre que no hay final alguno, solo un pliegue más en la infinita espiral de lo eterno. Has caminado por desiertos de duda, cruzado océanos de memoria, descendido a las profundidades de tu sombra y ascendido por los templos invisibles de la luz. Cada paso, cada respiración, cada silencio te ha conducido hasta este instante, el punto donde el camino se disuelve, donde el buscador desaparece, donde solo queda el ser. Es aquí donde comprendes lo que Thoth quiso decir cuando habló del retorno, no como regreso a un lugar, sino como recuerdo de una vibración. Has vuelto a ti, y en ti has encontrado al universo entero. Respirando contigo, pensándose a través de tus pensamientos, mirándose a través de tus ojos, el cuerpo, la mente, el tiempo, todo se suaviza. Las fronteras se vuelven porosas, la línea entre dentro y fuera se desvanece como un velo que cae. Ya no hay observador ni observado, solo la experiencia pura del existir. Y en esa pureza, una ternura inmensa lo abraza todo. No hay juicio, no hay diferencia, no hay distancia. Todo está perdonado, no porque haya habido culpa, sino porque la conciencia que ahora vibra en ti ya no reconoce la separación. Cada error se redime, cada herida se vuelve portal, cada lágrima, ofrenda. La vida entera se revela como una ceremonia de amor, continua,
silenciosa, infinita. En ese estado, las palabras sobran, pero algo dentro de ti, una voz que no es voz, susurra en el centro del pecho. Ahora sabes, y ese saber no es conocimiento, es presencia. Es el reconocimiento de que la verdad no se encuentra en los libros ni en los templos, sino en el pulso vivo del instante. Thoth no te enseñó a creer, te enseñó a recordar. No te pidió fe, te ofreció visión, no te mostró el camino, te devolvió el mapa que ya estaba grabado en tu alma. Ahora ese mapa se ilumina desde dentro, y cada línea, cada símbolo, cada punto de luz son fragmentos de ti mismo extendiéndose a través del tiempo, formando constelaciones que guían a otros como una señal invisible en el cielo interior. Sientes que el aire se ha vuelto más claro, como si el mundo respirara contigo, y de pronto entiendes que lo divino no está arriba ni afuera, sino latiendo dentro de cada átomo, de cada mirada, de cada sonido. Dios no es una figura, es el ritmo que une todas las cosas, es la inteligencia que se ama a sí misma en infinitas formas. Es la conciencia reconociéndose, una y otra vez, a través de los espejos del universo. Tú eres uno de esos espejos, y ahora lo recuerdas. Has mirado a través del velo y has visto lo que siempre estuvo allí, la totalidad. Y al verlo, el miedo pierde su nombre. El tiempo deja de empujar, la muerte se vuelve un suspiro, porque entiendes que nada termina, solo se transforma. La luz se condensa en materia y la materia se disuelve en luz, en un ciclo eterno de respiración divina. Lo que eras antes de nacer y lo que serás después de morir son el mismo ser, la misma conciencia que juega a olvidarse para volver a encontrarse. Todo el viaje ha sido un juego sagrado del espíritu consigo mismo, y ahora tú lo sabes, y en ese saber sonríes. El silencio que sigue no es vacío, es plenitud. Es la nota final de una sinfonía que no termina, porque el eco continúa resonando en cada cosa viva. Ese eco eres tú, vibrando en el tejido del cosmos, llevando la memoria de lo que has recordado hacia cada mirada que te encuentre, cada palabra que pronuncies, cada vida que toques. No hay misión más grande, no hay enseñanza más alta, solo esto. Vivir con presencia, amar sin medida, recordar sin fin. Y así, mientras la luz del amanecer se filtra por los bordes del tiempo, sientes que el círculo se cierra. El principio y el fin se besan en un punto de eternidad que palpita dentro de ti. Ya no hay camino, solo movimiento. Ya no hay búsqueda, solo reconocimiento. Ya no hay Thoth afuera, porque Thoth ha despertado dentro. Su voz y la tuya son una sola vibración que dice, sin palabras, yo soy el que recuerda, yo soy el que respira, yo soy el que observa desde el silencio y crea desde la luz. Y en ese instante, sin esfuerzo, el universo entero parece inclinarse ante ti, no como súbdito ante un rey, sino como la ola ante el océano, porque ha comprendido que tú y él sois lo mismo. Todo lo que alguna vez adoraste, todo lo que alguna vez temiste, todo lo que alguna vez buscaste, estaba dentro de esta simple, inmensa, luminosa verdad. No hay dos. Entonces cierras los ojos. No para escapar, sino para ver mejor. Respiras una vez más, y esa respiración ya no te pertenece. Es la respiración del todo, del uno, del silencio que canta, y en ese canto, la historia se disuelve como humo que regresa al cielo. No queda nada por decir,
Solo queda el brillo suave de la conciencia plena, expandiéndose sin fin, escribiendo a una hora, con la tinta invisible del espíritu, la última línea del libro eterno. Todo es uno, todo vibra, todo recuerda.